La crisis de bipartidismo es irremediable. Es lo que auguran todas las encuestas, tanto a nivel nacional como autonómico. Es por eso que hoy en A por Todas, en nuestra apuesta por la palabra y la reflexión democrática, hemos invitado a un debate electoral a las fuerzas políticas que aún no están representadas en el Parlamento andaluz, pero que podrían estarlo a partir del 22 de marzo. Queremos conocer sus propuestas para Andalucía y para los andaluces, y lo hacemos, como siempre, con un reparto equitativo del tiempo, pero sin someternos a la dictadura del reloj. Buenas noches, comienza aquí nuestro primer especial sobre las elecciones autonómicas del 22 de marzo. Esto es A por Todas. El debate se ha estructurado en tres bloques temáticos. Por un lado hablaremos de economía y creación de empleo, también abordaremos la lucha contra la corrupción y por último cómo proteger el estado del bienestar. Cada participante tiene primero 2 minutos para su exposición de motivos, para sus argumentos principales y después crearemos una mini tertulia de aproximadamente unos 5 minutos. Sin más rodeos, le presento ya a los participantes de nuestro debate de esta noche. Por Podemos nos acompaña Juanjo Santiago. Buenas noches. Buenas noches, Es Manu. candidato de Podemos al Parlamento andaluz. Por UPyD nos acompaña Noelia Losada, también candidata por esa formación al Parlamento andaluz. Buenas noches. Buenas noches. Por Partido Andalucista, José David Sánchez, candidato también por el partido al Parlamento andaluz. Buenas noches. Buenas noches, Andalucía. Por Ciudadanos, Eugenio Rodríguez, también candidato al Parlamento andaluz. Muchas gracias, buenas noches. Y por la formación Vox nos acompaña su número 1, su candidato de Vox a la presidencia de la Junta. Buenas noches. Buenas noches. Pues buenas noches a todos. Como decimos, el primer tema que abordamos es la creación de empleo. ¿Qué propuestas ofrece su partido para reactivar la economía andaluza y para bajar de ese millón de desempleados que tenemos actualmente? Comienza Podemos. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero decir es que desde Podemos somos conscientes del abandono, del conformismo que ha habido desde las políticas del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, 35 años de desidia, y pensamos que es el momento de poner la economía al servicio de las personas. Entonces, para ello, para hablar de empleo, para hablar de economía, en primer lugar tenemos que saber que no podemos tener unas políticas de empleo que se desvinculen del modelo económico que haya sobre la mesa, ¿no? Entonces nosotros pensamos que tenemos que aportar por un cambio de modelo productivo en el cual lo que hagamos sea incorporar las nuevas tecnologías que hay ahora mismo que están surgiendo y que sabemos que generan muchas oportunidades en los mercados. Y por ahí vamos. En cuanto al desempleo, pues sabemos que es un drama que afecta al 35% de la población andaluza, que está generando muchísima pobreza. Y nos estamos dando con la situación de que los trabajadores, las personas que tienen un trabajo ya no les vale para salir de esa pobreza o de ese riesgo de exclusión social. Entonces tenemos que romper con la precariedad y eso es uno de los principios. Después nos preocupa sobremanera los parados de larga duración, que sabemos que en Andalucía son muy numerosos, el paro juvenil, que sabemos que llega al 60%, y también la vuelta a la emigración y al tener que hacer la maleta para tener que salir de nuestra tierra, que tanto queremos. Por otro lado, en torno a la cuestión de la economía, del modelo económico, pues como ya he dicho, pensamos que tiene que apostar por la incorporación de las nuevas tecnologías, por la formación de capital, y pensamos que eso puede venir, por un lado, incorporarlo a los sectores que ya tenemos, como puede ser la agricultura, incorporar la agroindustria, hacer una agricultura sostenible también, hacer un turismo que sea más de calidad, que apoye digamos, las bondades que tenemos. Y por eso tenemos en el debate, habrá momento para explicarlo mejor. Estupendo, pues muchísimas gracias por cumplir escrupulosamente su tiempo. Escuchamos a UPyD en boca de Noelia Losada. Muchas gracias. Bueno, nosotros consideramos que desde Europa nos han venido muchísimos fondos para el fomento del empleo y que hemos dilapidado realmente estos fondos. Creemos que por el desagüe de la corrupción se nos ha ido gran parte del dinero que teníamos destinado a crear empleo, ¿no? Entonces, pues en primer lugar hay que atajar la corrupción, evitar que esto vuelva a ocurrir y, por ejemplo, nosotros creemos que hay que desvincular el tema de la formación para el empleo de sindicatos y asociaciones empresariales, ¿no? Creemos que la formación para el empleo hay que llevarlo a la FP.
Siempre hemos apostado por un contrato único, un contrato indefinido que realmente simplifique todo este mare magnum que hay ahora mismo y además con una indemnización progresiva, una especie de mochila al estilo austriaco. Son nuestras propuestas fundamentales, apostar por la FP, quien quiera estudiar en la universidad que estudie, pero apostar por una FP, pero de verdad, una FP profesionalizada y con recursos públicos para realmente que después se pueda formar, ¿no?, a nuestros jóvenes en estas salidas profesionales tan necesarias, ¿no? Estupendo, después volveremos a tomar la Después volvemos a profundizar. Sí, perfecto. Sí. José David, escuchamos a José David Sánchez por partido andalucista. Bueno, Andalucía, como sabemos, esta nación es de las 313 regiones de la Unión Europea la zona cero del paro, con ese 35%, ese casi 1,5 millones de parados andaluces, andaluzas que viven en nuestra tierra, un 60% de paro juvenil y la región Cádiz, de la que yo vengo, con un 42% de paro y con un 70% de paro juvenil. Hablamos de 650 menores en exclusión social y en riesgo de pobreza extrema. Esta noche vamos a escuchar aquí dos modelos. El modelo que traen partidos nacionales de fuera de Andalucía, catalanes, centralistas, incluso algunos que quieren acabar con el modelo de las autonomías y que no sé muy bien pues, qué hacen aquí en el Parlamento andaluz, si lo que quieren es precisamente acabar con el modelo autonómico, y otro que es el modelo que defiende el Partido Andalucista, un modelo 100% andaluz, hecho por y para Andalucía, de la experiencia que da que está en 200 ayuntamientos con 500 concejales, y el haber presentado y haber hecho cosas como la renta social básica, como la iniciativa legislativa municipal, estar con las pymes, con los autónomos, con los cooperativistas, con el empleo de la mujer, con el emprendedor. Y bueno, pues lo que vamos a intentar en los próximos minutos es desgranar todo eso. Me alegra que el señor Santiago haya empezado hablando de la economía al servicio de las personas, porque a ver si hoy conseguimos que nos expliquen tanto los representantes de Podemos como los de Ciudadanos cuál es su postura sobre el principio de ordinalidad que ambos llevan en su programa electoral y que supondrá para Andalucía la pérdida de 1.000 millones de euros, 1.000 millones de euros de financiación, y si con eso creen que se van a poder mantener tanto las políticas de empleo a las que hacía referencia el señor Santiago como las muchas que saldrán, ¿no? Y en el caso de Vox, pues sí nos gustaría que nos fijara esa postura pues antiandaluza, que incluso ya veremos que bueno, pues incluso poniendo en tela de juicio algunos símbolos nacionales como el de Blas Infante, ¿no? Muchísimas gracias, señor Sánchez. Escuchamos ahora al señor Rodríguez por Ciudadanos. Muchas gracias. Desde Ciudadanos proponemos en materia de empleo la eliminación de los contratos temporales. Queremos realizar un contrato único indefinido con una indemnización por despidos creciente, sobre todo y especialmente para poder garantizar una agilidad en la empleabilidad y también para reducir la burocracia. También queremos ofrecer un complemento anual garantizado para aquellas personas que se encuentren en una situación laboral precaria o con salarios bajos, para poder complementar ese sueldo, esa nómina que no llega a final de mes, para poder vivir dignamente, y a la misma vez no se desincentiva lo que es el trabajo. También proponemos un plan de choque para los parados de larga duración, en el cual ofreceremos un cheque para que el parado pueda decidir en qué centro de formación quiere formarse, especializarse, sea en idiomas o en otra especialidad de otros sectores. También queremos garantizar, queremos bonificar a las empresas lo que son las cotizaciones a la seguridad social para aquellos parados de larga duración que se incorporen el primer año del 100%, el segundo año del 50%. Y también queremos garantizar que las cotizaciones a la seguridad social también tengan una bonificación para las empresas que despidan menos. No nos olvidemos de los autónomos. Proponemos una tarifa plana para los autónomos de 50 euros el primer año y a partir de ahí una cuota variable según ingreso, garantizando de esta manera que los pequeños comercios pues puedan, los pequeños negocios puedan tirar hacia adelante. Estupendo, pues muchísimas gracias, señor Rodríguez. Escuchamos por último en esta primera intervención al señor Serrano, candidato a la Junta por Vox. Pues buenas noches. Yo les voy a decir datos que además son correctos los que se han dicho en esta mesa. Y lo cierto es que Andalucía no va bien ni en economía ni en empleo. Eso es una obviedad. Andalucía es una región rica. Y el problema de Andalucía no es de ingresos,
es de gasto. En Andalucía se gasta demasiado. La ruina provocada en Andalucía es precisamente por ese modelo territorial que se estaba definiendo pues el representante del Partido Andalucista y que tanto defiende, que es el modelo territorial de las autonomías, que se tiene todo el derecho del mundo y la legitimidad del mundo a poder criticar, porque es un modelo que ha traído la ruina a Andalucía, a esta región que tanto queremos, pues tanto el Partido Andalucista como la gente de Vox. Para salir del hoyo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Eso es evidente. Y, por tanto, el objetivo que proponemos desde Vox es volver a un modelo que suponga la reducción del gasto. Por eso proponemos una descentralización administrativa, pero una concentración política y una devolución de competencias al Estado, empezando por la competencia de educación, sanidad y justicia. Algo que realmente va a suponer una reducción muy sustancial del gasto público en Andalucía. Proponemos de momento, paulatinamente, una eliminación de las administraciones paralelas, donde ha sido el foco, donde están viviendo muchísimos enchufados en Andalucía. Sociedades, fundaciones, empresas públicas, institutos, consorcios, agentas, en fin, un chiringuito administrativo de la Junta de Andalucía, cuya reducción podría repercutir muy sensiblemente en posibilidades de creación de empleo. En contraposición, una vez que se reduzca ese gasto, lo que proponemos es una reducción de la carga fiscal, llegar incluso a una reducción del 21% del IRPF con mileuristas exentos, eliminación del impuesto de sucesiones y de donaciones y de patrimonio, porque la reducción fiscal va a suponer un beneficio de esa forma progresiva en el bolsillo de los ciudadanos, no va a llegar a los políticos corruptos y no va a quedar en los ciudadanos. Los paraísos fiscales no se pueden, existen paraísos fiscales porque existen infiernos fiscales. Eso va a provocar también, vamos a fomentar los emprendedores, el mérito, la capacidad, los pymes, los autónomos, con reducción de las cuotas de autónomos, y todo esto, al final, el sentido, el objetivo es precisamente la creación de empleo. Estupendo, pues después de escuchar una primera intervención de los 5 partidos representados, ahora me gustaría someter a debate algunas de las propuestas que habéis soltado sobre la mesa, como por ejemplo cambiar la financiación autonómica, acabar con los contratos temporales y hacer un contrato único, la tarifa plana para autónomos, cambiar el modelo productivo. Me gustaría que sometiésemos a debate entre vosotros qué os parecen las medidas que hemos escuchado sobre la mesa. Empiezo. Vamos a ver. El señor Rodríguez de Ciudadanos acaba de hablar de pues un plan de choque para parados, un choque para formación. Yo le pregunto directamente al señor Rodríguez, de nuevo, ¿cómo podemos financiar eso con un principio de ordinalidad que ustedes llevan en el programa electoral? Y que va a suponer para Andalucía 1.000 millones de euros menos. Si Andalucía ya de por sí tiene un endeudamiento alto, ¿cómo van a conseguir ustedes hacer todas esas medidas que suponen más gastos, incluso reduciendo en 1.000 millones la financiación de Andalucía? Si usted tiene a bien explicármelo, pues, porque la verdad es que todavía no lo hemos conseguido. Si quiere, lanzo 4 o 5 preguntas. Vale, sea breve. Después, sobre el tema del modelo de autonomía. Señor Serrano, yo de verdad, si usted le quita a Andalucía la sanidad, la educación, la justicia, claro, y si se lleva a los andaluces de Andalucía no hace falta que le cobre ningún impuesto. Es que Andalucía, un 4 de diciembre del 77 conseguimos romper las cadenas del Estado español y volver a ser lo que fuimos. Ustedes se definen como un partido de derecha, que a mí me parece muy bien, pero recuerde que la experiencia que tenemos los andaluces con la derecha no es muy buena. La experiencia que tenemos de la derecha empezó con el fusilamiento, el asesinato de Blas Infante en el 36 y el de Caparrós en el 77, tanto en un lado como en otro. Vale, pues. Dejemos que respondan, porque si lanzamos 4 preguntas, entonces todo va a ser responder a sus preguntas. Primero el señor Rodríguez y después el señor Serrano. El complemento anual garantizado lo queremos financiar a través de lo que nos ahorraríamos con la supresión de las diputaciones y la fusión de los ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes. Sí, la pregunta es el principio de ordinalidad. Es muy clara. El principio de ordinalidad no va a afectar en ningún momento a las políticas de empleo que proponemos. Todo lo contrario, Andalucía se va a ver beneficiada con el incremento del PIB que vamos a provocar con nuestras políticas económicas y de empleo. Señor Serrano. Vamos a ver. Desde luego que Vox es un partido de derecha, de la derecha democrática. Nosotros representamos el espacio político que ha abandonado el Partido Popular. O sea, representamos realmente a lo que ha votado en las últimas elecciones de Andalucía una mayoría de andaluces. O sea, eso de que somos minoritarios, efectivamente, porque somos un partido que realmente está empezando. El partido andalucista efectivamente tiene todavía, porque es un partido que lleva ya mucho tiempo. Nos encontraremos en el camino, porque el partido andalucista va a la baja y nosotros vamos para arriba. Yo creo que en algún punto del camino nos encontraremos.
¿Qué ocurre? ¿Nosotros no somos andaluces? Pues perfectamente, somos españoles andaluces y estamos orgullosos. Nosotros no lo podemos otra vez volver a la historia, volver otra vez a la demagogia del pasado. Nosotros somos una derecha democrática y yo estuve, además, en el año 77. Y tenemos derecho perfectamente a criticar este modelo de las autonomías, porque si queremos el bien por los andaluces y queremos el bien de Andalucía, tenemos que reconocer que este modelo territorial nos ha llevado a la ruina. Y si le preguntas a la gente si quiere un trabajo digno, una casa digna, vivir en condiciones o un modelo territorial fracasado, la gente va a querer que quiere dignidad y que quiere beneficio, que luego vamos a hablar. Señora Losada, Si me permites un momento, y después, señor nosotros Santiago. también abogamos por devolver las competencias de sanidad y educación al Estado, pero eso no significa que la comunidad autónoma no tenga que gestionar. Lo que abordamos ahora mismo es que no es justo que a un ciudadano, por vivir en Andalucía, la seguridad social no le cubra ciertas vacunas, la sanidad, y por vivir en Madrid sí. Entonces, nosotros creemos que la igualdad de todos los ciudadanos en España tiene que ser la misma. Con eso no consideramos que nos vamos a ver perjudicados los andaluces, que yo vivo en Andalucía y velo por mis intereses. Al revés, lo que queremos es equipararnos al nivel de sanidad que tienen en el resto de España. Y eso, la única forma de hacerlo es que la competencia de sanidad legislativa vuelva al Estado. Las comunidades autónomas tendrán nuevamente que volver a gestionarlo, pero el Estado es quien tiene que legislar. Y le pongo un ejemplo que me parece verdaderamente sangrante. ¿Sabe usted que la esperanza de vida de un andaluz es 3 años menos que la de un madrileño? ¿Le parece eso normal? A nosotros no. No puede haber 17 sistemas sanitarios distintos y 17 sistemas educativos distintos. Gracias, señor Santiago. Bueno, yo sobre lo que comentaba del nuevo modelo productivo... Sí, nos gustaría que lo especificase un poco. Sí, entonces la cuestión es que hasta ahora, sobre todo a raíz de los primeros gobiernos de Aznar, en este país, en Andalucía, hemos sufrido claramente un modelo económico de casino. Hemos estado jugando a la ruleta con la especulación inmobiliaria y demás. Entonces nosotros pensamos que ese modelo no es el modelo que tenemos no es el modelo que pone la economía al servicio de las personas, no es el modelo que nos va a sacar de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Reconducir los esfuerzos del Estado y los esfuerzos empresariales hacia una economía productiva y una economía en particular que apueste por alto valor añadido. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que incorporar capital a los procesos de producción. Eso quiere decir que tenemos muy buenos profesionales, tenemos muy buenos estudiantes en las facultades. Yo no coincido con la idea de que tenemos que reforzar tanto la FP, o sea, lo que tenemos que adaptar es el tejido productivo a las cualidades humanas que tenemos. Y tenemos un gran número de grandes profesionales en muchísimos sectores que pueden aportar y generar valor añadido. Entonces, pensamos que es por ahí, por incorporar las personas que tienen capacidad e incorporar tecnología. O sea, yo soy de Almería y allí tenemos una economía muy fuerte en la cuestión agrícola, pero sabemos que el bajo procesamiento de los productos agrícolas hace que el valor añadido sea poco. Entonces, si nosotros procesamos esos productos agrícolas, por ejemplo, incorporamos la agroindustria, una industria muy fuerte en muchísimos países de Europa y sobre todo de la Europa meridional, ¿no? Entonces, podemos avanzar por ese camino, incorporar tecnología a la economía que tenemos, que desgraciadamente es muy dependiente del sector primario y terciario. Estupendo, pues vamos a abordar ya el segundo tema de la noche, que es la segunda gran preocupación de los andaluces, según todas las encuestas realizadas en los últimos meses, y que no es otra que la lucha contra la corrupción. Me gustaría escuchar las propuestas de los partidos aquí representados para acabar con la corrupción en Andalucía. Empezamos por la señora Losada, del UPyD. Bueno, pues efectivamente la corrupción ha sido la gran lacra que hemos tenido en Andalucía. 7.000 millones de euros se nos van en corrupción al año y realmente todo lo que dejamos de destinamos a corrupción lo dejamos de destinar a otras políticas, ¿no? Como políticas sanitarias. Me reuní el otro día con el colectivo de enfermedades raras, por ejemplo, y las personas afectadas por piel de mariposa, de hecho hoy vengo reivindicándoles todo el día, nos decían que la seguridad social depende de cada comunidad autónoma que les quieran cubrir o no las vendas, que para ellos son su segunda piel. Si no tuviéramos ese despilfarro absoluto y ese canal de dinero que se nos va por la corrupción, podríamos atender, por ejemplo, lo que nosotros proponemos, que es un plan especial integral para las personas con enfermedades raras. 5.000 millones de euros en administración paralela. Es otro tipo de corrupción, que es los enchufados a dedo. 27.000 enchufados a dedo tenemos en Andalucía. Bueno, las medidas que nosotros proponemos, bueno, pues en primer lugar evitar
La Cámara de Cuentas, por ejemplo, tal y como está ahora mismo, yo creo que no tiene medidas fiscalizadoras realmente, ¿no? Primero, no está llena de profesionales, sino que está toda integrada por los excedentes de los partidos políticos que no consiguen colocar de otra manera. Hay que profesionalizarla, hay que dotarla de medios y realmente hay que darle un poder sancionador, porque realmente son los que nos van a auditar, ¿no? Ese fraude, ¿no?, existente, y que los informes de la Cámara de Cuentas tengamos acceso. Vaya por delante que UPyD quiere que la Cámara de Cuentas se subsuma, sea integrada dentro del Tribunal de Cuentas Nacional, porque creemos que es una duplicidad, pero en tanto en cuanto eso se puede producir, entendemos que por lo menos hay que dotarla de mecanismos para atajar y luchar realmente contra la corrupción. Estupendo, muchísimas gracias. Escuchamos al señor Sánchez por el Partido Andalucista. Bueno, vamos a ver, el problema de Andalucía no es el modelo autonómico, el modelo de las autonomías, sino son los chorizos que han estado gobernando, porque hemos estado gobernados por los peores. Y así lo hemos denunciado en el Partido Andalucista. Le pongo un ejemplo. En la provincia de Cádiz tuvimos la problemática de Delphi, donde, como sabrán, pues se fueron casi 2.000 personas a la calle por el cierre y la deslocalización de una empresa, y los acuerdos de concertación que firmó el PSOE desde el año 2007 hasta el año 2012, pues de los 16 altos cargos del PSOE que firmaban esos acuerdos, 11 estaban imputados por los casos ERE o el caso Bahía Competitiva. El problema no es quitarle las competencias a Andalucía. Si en Andalucía bien gestionada, Andalucía es una nación, Andalucía no es una autonomía, no es un hijo menor. Andalucía es una nación que ha ganado mediante una lucha y un estatuto de autonomía que es ley, tan ley como el resto, el derecho a ser una nación libre, libre. La solución de la Cámara de Cuentas no es quitarle las competencias y dárselo al Estado, es evitar que el PP y el PSOE pasteleen, como han hecho en el Parlamento andaluz, para hacer un nombramiento de la Cámara de Cuentas. Es que al final el modelo que proponen los partidos que están aquí es que vaciemos a Andalucía de competencia y, por tanto, lo que no entiendo es por qué se presentan al Parlamento andaluz, si lo que quieren es vaciarla. Andalucía necesita trabajo, que tenemos 1.400.000 parados. La sanidad, claro que sabemos cuál es el problema de la sanidad. Si hemos llevado a cabo una campaña de Defiende la Sanidad, sabemos que el PSOE ha destruido 7.200 empleos de sanitarios y de sanitarias en Andalucía, 1 de cada 3 de los que se han perdido en este país. Centrémonos en corrupción. ¿Cómo evitar casos de corrupción? Centrémonos en corrupción. Pues evidentemente la forma que tenemos de acabar con la corrupción es que nos dejen de gobernar los peores, no quitándole las competencias a Andalucía, sino que nos dejen de gobernar los peores. Y en el caso andaluz nos han gobernado los peores. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues llevar una iniciativa legislativa municipal al Parlamento. ¿Para qué? Para que la ley de transparencia que ahora mismo tenemos del año 2014, que nos parece muy corta, avance un poco más y podamos controlar el gasto público. Estupendo. Escuchamos también las medidas para acabar con la corrupción de Ciudadanos en boca del señor Rodríguez. En políticas de corrupción, Ciudadanos plantea, en primer lugar, apartar de cualquier cargo público a imputados por casos de corrupción. Proponemos algo tan novedoso como que los partidos políticos sean los responsables patrimonial subsidiario de los delitos que cometan sus militantes. Cuando los representantes públicos de los partidos meten la mano en la caja, el partido político en cuestión también tiene que responder ante ese hecho delictivo. También queremos prohibir que las empresas realicen donaciones a los partidos políticos, así como las condonaciones de crédito a los partidos políticos. Y, por supuesto, no se me puede olvidar algo tan esencial como es tipificar como delito la financiación ilegal de los partidos políticos. Estupendo, pues nos queda un minuto para ir a la publicidad. Empezamos con las medidas que propone el Vox y si tenemos que cortar, sigue usted cuando volvamos de publicidad, ¿vale? Vale. Tome la palabra. Bien, pues yo lo primero que aclarar que es que para Vox Andalucía no es una nación, con todo el respeto, es una región de España, un territorio que conforma la nación española, y realmente en el tema de la corrupción es una de las preocupaciones. Andalucía es una región en una situación de corrupción permanente. ¿Y qué lo crea que esos problemas? Primero, pues el tema de las subvenciones y la subdimensión de la administración. Ya me he referido a esa administración paralela de enchufados a la que se ha hecho también referencia en esta mesa. Eso hay que acabar con ello. Hemos pasado en la restauración se decía que para conseguir votos, para conseguir enchufes, había que dar un puro y una peseta. Y ahora hemos pasado a dar un puesto en la administración y una subvención. Con esa política, desde luego, va a acabar, porque esa es la política de los chorizos que están acabando con la confianza en el sistema, en la democracia, ya no solamente en Andalucía, en toda la democracia. Otro problema grave es la falta de mecanismos de control en Andalucía.
Organismos de control, porque la Cámara de Cuentas lo que se hace son informes de fiscalización a la carta. Después, a nivel del Consejo Consultivo, igual. Esto no lo revisan auditores independientes. Y a nivel europeo también se prevé en el reglamento 5.253/88 de la Unión Europea unos mecanismos de control. El Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 21 de diciembre de 2011, prevé la obligatoriedad de exigencia a los Estados en la adopción de esas medidas de control financiero. Y no se hace. Entonces, realmente lo que tenemos que provocar es que se haya un control de esas subvenciones, de ese gasto que está sobredimensionado, y después también el problema de la corrupción judicial, que también eso lo podemos comentar, que es algo grave. La comentaremos en apenas 3 minutos a la vuelta de la publicidad. No se muevan. Pues antes de la publicidad estábamos escuchando al señor Serrano y con él continuábamos argumentando cómo combatir la corrupción en Andalucía. Bueno, pues solamente añadir que en el caso de los datos que ha dado la representante de UPyD, Noelia Losada, se ha quedado corta. Según datos del Sindicato Andaluz de Funcionarios, el 15% de todos los funcionarios son de libre designación. De libre designación y cese. Laborales, 26.000. Y en los empleados públicos en esa administración paralela, más de 30.000. Y digo más de 30.000 porque la propia Carmen Martínez Aguayo dijo que incluso desconocía su número. O sea, es algo gravísimo. Y el tema de la corrupción judicial es algo básico, porque si resulta que si existe corrupción política es porque tenemos un sistema judicial que no es independiente, y cuando los jueces no son independientes y no se deben a sus cargos, sino que deben sus cargos, y hay clientelismo también judicial, existe una politización de la justicia, esto anda mal y realmente la gente pierde la confianza en que se pueda combatir la corrupción. Muchísimas gracias, señor Serrano. Señor Santiago. Bueno, una cosa que ya ha salido, pero Andalucía tiene el dudoso honor de ser la comunidad autónoma con más casos de corrupción, según datos del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Entonces nosotros pensamos que hay formas de acabar con esto, y pensamos que una forma primordial es la cuestión de la transparencia, apostar por la transparencia de una forma decidida. ¿Eso qué quiere decir? Como planteamos, es hacer una administración que tenga, abrir las puertas y ventanas y que tenga paredes de cristal, es decir, que todo se pueda ver, ¿no? Para que la democracia sea plena necesitamos incorporar a la sociedad civil también a los procesos de vigilancia o de atención a lo público. Entonces, esa es una de las cuestiones de las que emana Podemos, de las que venimos también reivindicando desde el 15M, y es precisamente la disposición hacia la ciudadanía de información, para que la información pueda, para que la sociedad civil organizada pueda responder ante, mirar y ocultar qué es lo que está pasando en la administración. Entonces, en concreto también pensamos, para acabar con la corrupción, una cuestión fundamental es el modelo de partido, y nosotros como partido hemos decidido no financiarnos con préstamos de la banca, porque ya sabemos después todos los favores que tienen que hacer los diferentes partidos para, digamos, corresponder a esas dádivas, ¿no? Entonces nosotros apostamos por una financiación que viene de la gente, que al final nosotros somos gente, somos pueblo, y apostamos por los microcréditos, y así como estamos sacando nuestra campaña adelante con los préstamos civiles que estamos haciendo con las personas que simpatizan con nuestra forma de hacer las cosas, que pensamos que somos mayoría. Y hacia eso vamos, ¿no? Una cosa muy concreta, en particular, está claro que hay que dotar de más recursos a los medios judiciales para que tengan tiempo y tengan medios para acabar con la corrupción. Después tenemos medidas concretas como prohibir la contratación pública de empresas que hayan estado condenadas por casos de corrupción. También tenemos medidas concretas para el control de lobby. Prohibición de las puertas giratorias, que no se puede estar en un gobierno o en un parlamento pensando en legislar para después ocupar un sillón en un consejo de administración. Y bueno, hay más cosas, pero por el tiempo, sí, para ajustarme, pues la dejamos para intervención. Muchísimas gracias. Estamos escuchando medidas que parece que existe compromiso por parte de las 5 fuerzas representadas aquí en combatir la corrupción, y la pregunta que suelto sobre la mesa es la siguiente. Independientemente de los resultados que se obtengan el 22 de marzo, ¿creen ustedes que sería posible un pacto entre las fuerzas mayoritarias para acabar con la corrupción? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo que es imposible que los 3 partidos ahora mismo que tienen representación... Pero sobre programa existe el compromiso de erradicar. Sobre programa... Entonces, ¿dónde está el problema para que no exista un pacto
político de gran calado para que efectivamente se ponga papel sobre... Pongo un ejemplo. Cuando empezó esta legislatura, Susana Díaz dijo que iba a ser el azote de la corrupción y que iba a reformar la Cámara de Cuentas. Convoca elecciones y justo 3 días antes de convocar elecciones se pone de acuerdo con el PP para los 3 sillones que faltaban de meter en el tribunal, la Cámara de Cuentas, ponerlos a dedo. Vamos a ver, para que todo el mundo lo entienda. Si yo soy una empresa y tengo casos de corrupción y quien me tiene que auditar son amiguetes porque les he puesto yo y quien me tiene que juzgar también son amiguetes porque les he puesto yo, es imposible que exista corrupción. Entonces, una cosa es lo que se dice al comienzo de una legislatura, otra cosa hemos visto que es lo que se hace. Los jueces le están pidiendo que dé datos de la administración paralela, nombres y apellidos. No los dan, entonces una cosa es lo que nos digan, pero tenemos que ver que luego realmente no tienen una verdadera voluntad de atajar la corrupción. Sí. Es que el problema de los partidos que han gobernado en Andalucía es que realmente la culpa, aquí se lo echan unos a otros, el tú más corrupto. Aquí hemos dicho que hay una red clientelar de enchufados en Andalucía por parte del PSOE, pues que eso, si lo multiplicas todo eso que he dicho por 5 de familias, son 500.000 votos cautivos, eso está claro. Pero es que resulta que esa red clientelar la tiene también el Partido Popular en otras comunidades donde gobierna. Hoy por mí, mañana y mañana por mí. O sea que esa es la cuestión, al final de cuentas se ponen de perfil. En la corrupción no tendríamos que estar combatiéndola, es que no tendría que existir. La confianza que se le da a los representantes para que sirvan a políticos que tienen que servir a los ciudadanos tendría que pasar primero por la honestidad y la decencia, y eso no existe, porque precisamente los partidos que nos están gobernando tienen una red de corruptos y una red clientelar que realmente abarca muchísimo más de lo que aparece, porque la corrupción que se está juzgando y que se conoce es la punta del iceberg de la corrupción en Andalucía. Señor Rodríguez. En Ciudadanos tenemos muy claro que no vamos a pactar con aquellos que quieren que todo siga igual. Por lo tanto, tendrán que dar un cambio muy importante los partidos mayoritarios actualmente en representación parlamentaria para que podamos llegar a un pacto. Hombre, los andalucistas, además del tema que ya comentábamos antes, del pasteleo del PP y el PSOE para renovar la Cámara de Cuentas, hemos tenido el caso de exconsejeros que estaban preimputados en el caso de los ERE y que los han metido por la puerta de atrás en la comisión permanente para que mantengan esa situación de aforado, ¿no? Es una forma de utilizar las instituciones para el beneficio propio, ¿no? Por eso, por lo que los andalucistas decimos cero aforado, todos somos iguales ante la ley, todos. Damos un paso más, hemos sido el único partido que ha llevado, además de una renta social básica, que me parece fundamental para Andalucía, tener una renta social básica para todos los andaluces. Bueno, pero eso ya es economía. Pongo el ejemplo, hemos llevado una iniciativa legislativa municipal por la transparencia, precisamente para evitar todo eso, que lleva no solamente conocer en qué se gasta cada céntimo de euro, sino en dotar de mecanismos para que la administración pública pueda ser auditada y sepamos en cualquier momento cuál es el uso que se hace de los dineros. Señor Santiago. Mira, yo creo que hablar de pacto contra la corrupción y demás, el papel lo soporta todo, ¿no? Entonces, nosotros pensamos y compartimos plenamente el deseo que tenemos la gran mayoría de este país de recuperar las instituciones para las personas y de recuperar e impulsar la democracia. Entonces, pensamos que la única forma o la mejor forma de acabar con la corrupción es, como he dicho antes, tener unas paredes de cristal que se vea todo. ¿Cómo lo estamos haciendo eso? Nosotros pensamos que el ejemplo es didáctico. Entonces, cualquier persona que se acerque a nuestra página web, a los medios que nosotros disponemos para la ciudadanía, para conocernos con ellos, para que nos conozcan, puede observar claramente todos los gastos de Podemos, que están publicados trimestralmente, puede observar toda la agenda de los cargos públicos, puede observar todos los gastos que se hacen en cargos internos. Es decir, nosotros no hablamos de cómo acabar con la corrupción y tal, nosotros directamente en nuestra estructura interna ya estamos apostando por la transparencia y creemos que las administraciones públicas tienen que seguir un esquema similar. Señora Losada. Bueno, y una cosa fundamental, por mucho que quitemos a los aforados y después en los tribunales de instancia o de primera instancia no les dotamos de medios, pues flaco favor estamos haciendo a la justicia. Hay dos posibilidades. Una, que los aforados les juzguen personas que ha puesto el propio partido, y dos, si le toca un caso muy voluminoso a un juez de instancia,
no darle medios, no cubrirle las bajas de su oficina judicial y de ese modo los expedientes se quedan ahí anquilosados. Todos hemos visto las fotografías en la prensa de Mercedes Alaya, como tiene con el caso de los seres, ¿no?, el juzgado. Entonces hay que dotar de medios a la justicia. Yo siempre pongo un ejemplo, no hay más que ver la página web de Hacienda y cómo está la página web de Justicia. O sea, se pueden hacer todos los trámites telemáticamente, absolutamente informatizado todo, y sin embargo Justicia no interesa que funcione, no interesa. Yo creo que aquí lo que se ha dicho, las comunidades autónomas, cuando se habla de chorizos, lo que hemos es multiplicado por 17 la capacidad de ser chorizos. Entonces, eso yo creo que es algo que realmente tenemos que estar combatiéndolo, reducir, por eso decíamos ese cambio territorial, que es una postura legítima. Ahora, una forma de acabar también con eso, es, mira, vamos a acabar también con la política de las subvenciones, empezando por las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a la patronal, que eso también lo estamos defendiendo desde Vox, algo que realmente va a evitar que ese dinero no repercute en beneficio de los ciudadanos. Y además, que lo que se han llevado lo devuelvan, que lo que han robado que se lo devuelvan a los ciudadanos, porque ese dinero realmente era para gestión pública, para el bienestar social, y se lo han llevado pues alguien que realmente ha defraudado la confianza de los Pues precisamente ciudadanos. bienestar es nuestro tercer bloque, porque pensamos que si a los andaluces les preocupa el paro y les preocupa también la lucha contra la corrupción, pensamos que los derechos sociales conquistados durante mucho tiempo y que en los últimos años y debido a la crisis pues se han visto recortados drásticamente, cómo recuperarlos y cómo mejorarlos de cara a un plazo medio y largo. Me gustaría empezar por el señor Sánchez, que quería tomar la palabra. Propuesta del Partido Andalucista para proteger y mejorar el estado de bienestar en Andalucía. Andalucía, evidentemente, sufre una situación de emergencia social. Como he dicho antes, tenemos casi 3,4 millones de andaluces viviendo en el umbral de la pobreza y la exclusión social. Tenemos 650.000 menores, y son datos que nos ha dado Save the Children, que nos ha dado UNICEF, que nos ha dado Cáritas Andalucía, viviendo en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque hay paro en su familia. De la infancia nadie se acuerda en las elecciones, porque como los niños no votan, pero evidentemente hay 650.000 niños que lo están pasando mal. Tenemos un 70% de paro juvenil. Esta nación, Andalucía, por desgracia, siempre ha tenido un diferencial de paro con el resto del Estado. Por desgracia, aunque diga el señor Serrano que la solución es que hay 17 chorizos por 17 comunidades autónomas, el Gobierno central tampoco es una garantía. Al final le termina robando al ciudadano igual. Y nada más que tenemos que ver el caso de Bárcenas y la corrupción del PP a nivel nacional, ¿no? El Partido Andalucista estamos por blindar la sanidad, donde Andalucía ha recortado 1.400 millones, el gobierno del PSOE ha recortado más empleo sanitario que el PP en Castilla-La Mancha o el PP en, por ejemplo, Madrid. Estamos por blindar la renta social básica, estamos por blindar las políticas activas de empleo, estamos por blindar la educación y estamos por blindar la dependencia. Esos serían los pilares básicos en los que los andalucistas nos vamos a mover. Evidentemente no cediendo las competencias, sino con competencias propias, porque entendemos que Andalucía es, evidentemente, una nación suficiente. Tenemos 1.107 kilómetros de costa, tenemos una autonomía ganada desde el 4 de diciembre, desde el referéndum, y lo que no vamos a hacer es dar pasos hacia atrás y que ahora vengan opciones tuteladas desde Madrid o desde Barcelona a decirnos a los andaluces cómo tenemos que pescar. No, gracias a Dios los andaluces sabemos pescar y somos capaces de blindar las competencias si ponemos a los mejores gobernando y no ese gobierno de los peores que hemos tenido hasta ahora. Señor Rodríguez. Desde Ciudadanos apostamos por un estado del bienestar compatible con la economía de mercado, porque creemos que es la economía de mercado la que puede sostener las inversiones para el bienestar de los ciudadanos. Nuestro estado de bienestar se basa en tres ejes fundamentales. El primero es la sanidad, ya que defendemos una sanidad pública, universal, eficiente y de calidad. El segundo eje fundamental es la educación. Proponemos un plan nacional de educación para garantizar una educación de calidad, gratuita y sin imposiciones ideológicas que formen a buenos profesionales, buenas personas y buenos ciudadanos. Y el tercer y último eje es la justicia. Queremos la independencia del Poder Judicial y los organismos reguladores y supervisores. Al fin y al cabo, lo que queremos es una justicia independiente y despolitizada, que es fundamental para la garantía del Estado de Derecho, que a su vez garantiza el estado del bienestar. Muchísimas gracias. Señor Santiago. Bueno, yo creo que hablar de defender el estado del bienestar hoy en día sería cómo salir del estado del malestar en el que estamos, ¿no? Porque realmente la situación es dramática. Entonces, nosotros, en primer lugar, lo que hemos planteado desde el principio es un plan de rescate ciudadano, que sería la primera medida urgentísima que tenemos que hacer, como aquí viene el compañero ha comentado, para
para poner freno a las 3,5 millones de personas en riesgo de exclusión social, la tasa de pobreza altísima infantil. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer en cuanto lleguemos al gobierno, ¿no? Entonces, eso es el inicio y también la primera piedra de un camino para diseñar nuevas políticas de bienestar social. Otro punto que hay que abordar claramente es el drama que están viviendo muchísimas familias con el tema de los desahucios, ¿no? Y la pobreza energética. Entonces nosotros planteamos un plan de emergencia habitacional que lo que haga sea, pues se base en 4 medidas, ¿no? En primer lugar, precisamente parar los desahucios de personas que no tengan otra opción habitacional, garantizar el suministro de recursos básicos hacia esas familias, porque no podemos hacer que haya personas que, bueno, teniendo la necesidad y habiendo casas vacías y habiendo capacidad, digamos, para proveer de esos servicios, tengan que estar viviendo en la extrema pobreza, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, por otro lado, pensamos que hay que poner coto a los abusos de la banca y entonces pensamos que hay que modificar la ley del consumidor para incluir o penalizar las cláusulas abusivas que vienen desde la banca, ¿no? Por otro lado, pensamos que hay un gran parque de viviendas vacías, tanto de la administración pública como del sector financiero, y que hay que dinamizar el mercado inmobiliario a través de un régimen de alquiler. Y finalmente también poner en marcha determinadas formas de contrato de arrendamiento urbano, arrendamiento de alquiler de vivienda, con garantías públicas que permitan tanto al arrendador como al arrendatario acceder a una vivienda en términos de dignidad, asumirlo en términos económicos y bueno, sin riesgo para la persona que legítimamente tiene su vivienda. Muchísimas gracias. Escuchamos a la señora Losada. Bueno, en España las cifras de pobreza infantil, por ejemplo, son realmente escandalosas. Tenemos datos de que 3,5 millones de niños se encuentran inmersos en situación de exclusión. En Andalucía casi el 45% de los menores se encontrarían en esta situación, que son cifras realmente alarmantes. ¿Qué proponemos nosotros? Mirad, pues en 22 países de los 28 que existen en la Unión Europea existe lo que se llama prestación por hijo a cargo. Nosotros apostamos por esta prestación por hijo a cargo, que supondría dotar a las familias de 100 euros al mes, no como ahora, que se pueden deducir aproximadamente 20 euros en la declaración de la renta. Apostamos por un bono social energético, que ninguna familia se quede sin agua y sin luz. Las familias más desfavorecidas tienen que tener estos suministros por lo menos garantizados. Apostamos por una red de guarderías y de aulas matinales en condiciones accesibles a todo el mundo. Y apostamos también por que nuestra tercera edad tenga centros de día realmente con políticas activas para el envejecimiento. Creemos que nuestros mayores son los grandes olvidados siempre de las políticas sociales y que hay que apostar por ellos. En cuanto a vivienda, pues efectivamente creemos que las viviendas, por ejemplo, viviendas públicas que estén ahora mismo desocupadas, hay que entregárselas en un sistema de alquiler social a las personas que están en un proceso de desahucio. Y entendemos también, pues, que, por ejemplo, las VPO deberían ser de alquiler. Nosotros apostamos bastante por el sistema de alquiler. Esta es una batería de medidas, entre otras muchísimas, ¿no? Pero realmente creo que la crisis no se ha cebado con todo el mundo de la misma manera, que se ha cebado muchísimo más con los que menos tenían y son realmente a los que tenemos que echar un cable. Muchísimas gracias. Toma la palabra el portavoz del candidato por Vox. Bueno, nosotros desde Vox creemos que se tiene que pasar de la política del estado del bienestar, de la clase política, a un bienestar de la sociedad. Un bienestar de unos pocos ha de pasar al bienestar común. Recortes, vamos a recortarles realmente, como he dicho, reduciendo el gasto a esos enchufados y oportunistas que están viviendo en Andalucía a costa del trabajo, del sudor y del esfuerzo de muchísimos trabajadores, de muchísima clase media, que están viendo recortados su salario a base de impuestos, a base de un sistema que realmente les está impidiendo poder vivir, tener una vida digna, poder salir y tener también ocio con su familia. Gente que está viendo que en un momento dado se están aprovechando del sistema personas que no están, por ejemplo, dadas de alta, que se conoce, no se toman medidas, aquí no se aplica el imperio de la ley y esas personas se están viendo con sufrimiento y con vergüenza y con una auténtica resignación que no se hace nada para ello. Hace falta un bienestar social. Nosotros apostamos también, como se ha dicho aquí, por una educación de calidad.
que los padres puedan elegir el centro educativo para sus hijos. Apostamos por el cheque escolar para que los padres puedan estar también entre un colegio público y un colegio privado. Una sanidad de calidad, potenciar la figura del médico de familia, una medicina preventiva, la salud mental y la asistencia sociosanitaria. Y lo que es más importante también, nosotros apoyamos y fomentamos como una medida del Estado del Bienestar el apoyo a la familia. El apoyo también, como se ha dicho, a los más débiles, a los mayores y a los niños, y especialmente como apostamos también nosotros, somos el único partido que apuesta como más débil el derecho a la vida del no nacido, que también dentro de lo que es el bienestar social, lo que va a ser el futuro, nosotros estamos en contra del aborto y nos manifestamos como una medida de bienestar social el derecho de los niños bien jurídico protegido que están en el vientre de sus madres. Ley de apoyo, por tanto, a una mujer embarazada, elaboraciones de planes integrales de apoyo a la conciliación de vida laboral y familiar. Eso es progreso y eso realmente nos lleva a unas políticas de igualdad y de bienestar. Vale, pues me da la impresión de que en este bloque no hay tanto consenso como anteriormente y me gustaría que se somete a la tertulia algunas de las ideas que se han soltado sobre la mesa. ¿Quién empieza? Mira, me gustaría comentarle al señor Santiago que, hombre, la experiencia que tenemos en nuestro país, en Andalucía, y el que vemos en otros territorios con la derecha es que hablamos de recortes, es que hablamos de recortes en sanidad y recortes en educación. Entonces, vosotros sobre el tema de los derechos sociales, pues la verdad es que la derecha lo que hace normalmente es recortarlos, no garantizarlos. Me quedo preocupado todavía con que no me expliquen cómo van a hacer todas esas medidas, tanto en Ciudadanos como en Podemos, aplicando el principio de ordinalidad, porque es que no lo termino de ver, cómo con 1.000 millones menos de financiación vamos a poder hacer todo eso. Y me gustaría de aquí tener un guiño con los empleados públicos andaluces, porque a pesar de todos los recortes, a pesar de que se les quita las pagas extras y no se les devuelve, a pesar de que se les pide a 7.200 sanitarios, a pesar de que tenemos colectivos como el de Alpes o el colectivo de la Marea Amarilla, o tenemos a Infoca, o tenemos a los monitores o la Escuela de Hostelería, que con sentencias a su favor no se les readmiten, que llevan meses sin cobrar gracias al celo profesional que tienen los funcionarios de la Administración Pública Andaluza, los servicios públicos andaluces salen adelante. Salen a pesar de que están castigados, a pesar de que en los juzgados no dan abasto, a pesar de que no hay dinero para los hospitales. Y me gustaría aquí tener un guiño para todos esos colectivos andaluces, porque no todos son enchufados, muchos son trabajadores honestos y que salgan adelante los servicios. Señor Santiago. Bueno, yo en primer lugar comentar dos cosas también sobre nuestra propuesta. Es que, bueno, nosotros pensamos que es clave, o sea, en la Asamblea Ciudadana, si se puede, que fue en otoño de 2014, quedó claro que dos de las cinco mayores preocupaciones que tenían los simpatizantes, los inscritos en Podemos, era la sanidad, la defensa de la sanidad pública y la defensa de la educación pública de calidad. Y evidentemente nosotros en Andalucía somos conscientes de que Susana Díaz ha sido la alumna aventajada de Rajoy, ha aplicado unos recortes que han terminado, por ejemplo, con 5.000 profesores interinos en la calle, han fomentado mayor precariedad laboral dentro del sector sanitario, de los trabajadores del sector sanitario. Entonces nosotros evidentemente pensamos que hay que dotar a la sanidad de mayores recursos en la atención primaria, no gastarse tanto en infraestructuras hospitalarias que son necesarias, pero que al final la prevención es la base de una salud, una política pública de salud conveniente. Y después, bueno, también sanidad, pensamos que hay que reforzar o hay que dotar de presupuesto la ley de dependencia. Después, en educación, como ya he dicho, trabajar por la readmisión de los 5.000 interinos. Sabemos que bueno, ahora en año electoral Susana Díaz ha intentado maquillar el presupuesto de educación, pero si observamos las cifras durante la legislatura de 2012 ha bajado un 9%, lo que es la carga presupuestaria, y entonces, bueno, estamos en contra. Un segundito, ha preguntado aquí el compañero cómo vamos a financiar eso. Bueno, pues nosotros somos el único programa el único partido que ha sometido 30 medidas a la votación de la ciudadanía, y la ciudadanía, que sabe mucho de lo que habla, pues la ha ordenado. Entonces, la primera ha sido apostar decididamente por la gestión pública directa de unos servicios sanitarios basados en principios de equidad y eficiencia. ¿Con qué se hace eso? Pues con cargo al presupuesto del año 2015, que bastaría una reasignación, 81 millones de euros.
La nos quedan 2 minutos un segundo, y quedan un dos segundo. personas por hablar. Es que viene el caso. Declaración de emergencia habitacional. Bueno, no voy a leer todo el párrafo. 31 millones de euros. Simplemente con reasignar partidas presupuestarias se puede hacer. Entonces, y la Muchísimas última... gracias. No, ya se le ha acabado el tiempo. Escuchemos, perdona, escuchemos a la señora Losada. Bueno, pues te ayudo. Solamente con los sobrecostes que hemos tenido en el metro de Madrid-Sevilla, 2.700 millones de euros. No puede ser que nos vendan una obra con un presupuesto y después permitamos y consintamos sobrecostes en las obras públicas del 90%. O sea, una auténtica barbaridad. Solamente con lo que nos hemos gastado de más, por ejemplo, en AVE, de más me refiero de lo que estaba presupuestado en un inicio, no habría que haber hecho ningún recorte, ni en sanidad, ni en educación. Entonces, al final volvemos a lo mismo. Si es que hay dinero para pagar los servicios sociales básicos, lo que no hay dinero es para que se nos vaya por el retrete de la corrupción. 30 segundos, señor Rodríguez, y 30 segundos, señor Serrano. Para Ciudadanos, creemos que el estado de bienestar es completamente viable con nuestro programa económico. Creemos que a Andalucía le sobra grasa, pero le falta músculo, y trabajaremos para fortalecer ese músculo. Muchísimas gracias, señor Serrano, 30 segundos. Vamos a ver, es que lo que es el mundo al revés. El tópico de la derecha no se puede decir que nosotros estemos queriendo favorecer precisamente a los más necesitados y a los más débiles. No hace falta recortar ni en sanidad, ni en justicia, ni en educación. Si nosotros con la propuesta que estamos haciendo de recorte en esa administración superflua y paralela, 5.000 millones al año, los invirtiéramos en empleo y donde hace falta, realmente estaríamos repercutiendo en un beneficio y en un estado de bienestar del ciudadano. Pues muchísimas gracias a los 5, muchísima suerte a los 5 también para el 22 de marzo. Esperamos que haya sido de su agrado esta tertulia, esta conversación con los 5 representantes, y si les parece bien nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en A por Todas.